Bueno, imposible no sentir un nudo no estómago despois de ver esta película. A verdade é que moi intensa, non? Un pouco... Entón, bueno, aperturamos ao coloquio agora. Non sei se queres, Guillermo, comentar un pouco. No, yo prefiero si alguien quiere preguntar alguna cosa, aunque no sea de la película, que sea si cuido niños los fines de semana o lo que sea, porque igual yo hablo de aquí cosas que no interesan, pero mejor que alguien pregunte y respondemos sobre lo concreto. O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Podemos colaborar? Vuestra ONG, tenéis una ONG. Sí. Pues es eso. Muchas gracias. Quería preguntarte si es posible la colaboración. Totalmente. Si he comprendido el petit comité. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu colaboración, ningún problema. Sí, de hecho, desde que estábamos trabajando en el programa de radio y decidimos sacar la radio fuera de nuestro entorno, porque no queríamos dar las noticias internacionales leyendo los titulares de prensa española, sino yendo a los sitios y preguntando a la gente de allí qué es lo que les pasaba, pues nos dimos cuenta que con poco se podía hacer mucho en algunos lugares. Y empezamos la Fundación Goma Espuma. La Fundación Goma Espuma hoy está con proyectos permanentes en Nicaragua, en Sri Lanka, en Senegal, en Congo y en Ucrania, tristemente, desde hace un año. Y también en España. En España tenemos un programa que nos emociona mucho, lo hemos empezado en la Comunidad de Madrid. Es un programa para los niños entre 3 y 6 años para enseñarles educación en la tolerancia, para que los niños pequeñitos aprendan a respetar las opiniones de sus compañeros, aunque no las compartan, y sean capaces de trabajar en solucionar problemas en grupo, en lugar de pelearse en el patio. Y en ello estamos, llevamos un año con ese programa implementado en 12 colegios de la Comunidad de Madrid, y el resultado es para ponerle a uno los pelos de punta de felicidad, porque es realmente impresionante lo que está ocurriendo con algunos niños, con conceptos tan sencillos como explicarles pues que no hay negros y blancos, sino que todos somos de marrón. Unos lo que varía es el Pantone, unos son de marrón oscuro, otros de marrón clarito y otros de marrón intermedio, pero que no... Y parece una tontería, pero... cuando uno piensa que los humanos somos todos marrones de distintos tonos, la narrativa es muy distinta a pensar que somos tribus distintas, unos amarillos, otros blancos y otros rojos, ¿no? Conceptos para la tolerancia que son fundamentales. Se llama Fundación Goma Espuma, somos muy pequeñitos y si alguien quiere echarnos un cable, nuestro lema es educando con una sonrisa. Creemos fielmente que en la vida, bueno, hay muchas cosas, pero en resumen, nuestra filosofía es que creemos que hay dos cosas fundamentales, una es aprender y otra es disfrutar. Si solo aprendes te entra un complejo de empollón, gafotas, acusica y tal, que estás ahí, que te estás perdiendo el concierto de Mocedades. Y si solo te diviertes te entra un complejo de que eres un gandul lamentable, fracasado, que nunca harás nada. Pero si consigues aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo, se produce una magia que nosotros queremos difundir por el mundo, y por eso Educando con una sonrisa es el lema de la Fundación Goma Espuma. Y bueno, tenemos muchos proyectos, muchos voluntarios, y la gente que quiera donar €1, bienvenido sea. Para el convento todo bueno. Muy bien. Pues sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. ¿Alguna inquietud juvenil? Tenemos por aquí. Ahí, sí, tenemos ahí. Bueno, dos. Esa, vale, después la siguiente. Sí. No, una pregunta, disculpa. Fue una colonia española, después pasó para Estados Unidos, a Filipinas. ¿Y cuál es el impacto disto cuando pasa este filme los españoles y los americanos? Porque es muy fuerte, soy brasileña y para mí vivimos esa realidad cotidianamente en algunas localidades. Y sé que en Europa no es así. Quería que dijese un poco del impacto de eso, por favor. Bueno, en el tema de Filipinas es muy complicado. Yo, para rodar esta película, he estado en Filipinas 2 veces. Era la primera vez en mi vida que iba a Filipinas. De Filipinas, en mi generación, hablo de mi generación, no sé los demás, en España no sabíamos prácticamente nada. Nos decían que en el año 98 los americanos nos declararon la guerra y se quedaron con Cuba y con Filipinas. Por tanto, perdimos algo, pero no sabíamos lo que teníamos exactamente. Entonces, yo, estudiando un poco de historia desde Estados Unidos, donde resido actualmente, sé que cuando los americanos se quedaron con Filipinas,
oficialmente se tenían que haber quedado con Manila, pero ya que les venía cerca se quedaron con todo. Tuvieron una política muy parecida a la que tuvieron en Hawái, que era de americanizar eso muy rápido. Entonces ellos pidieron, daban tierras gratuitamente, pues a gente, especialmente gente del sur de España, gente de Portugal, muchos fueron ahí a cultivar la piña y a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Para hacer el continente blanco y el continente americano. Entonces empezó a estudiar inglés, se borró toda la historia. Y ni los filipinos saben nada de los 350 años que estuvimos ahí nosotros, que yo no sé si fueron maravillosos o de todo, o horribles, o que no sé nada. Bueno, sé, pero vamos, que nunca me han explicado nada. Ni los españoles sabemos nada más que perdimos Filipinas y que los últimos, por lo visto, serán los primeros, o algo así, era alguna cosa de esa. Y yo cuando fui a Filipinas aluciné mucho, porque claro... yo iba al continente asiático a ver una cultura asiática y de repente me servían flan de huevo, y se llama flan de huevo, y te sirven lechón asado, y se llama lechón asado. Y hay un sitio en la isla de Mindanao donde hablan chabacano, y el chabacano es como si leyeras a Cervantes, es el español del siglo XVI, y alucinan en colores. Hay gente que habla como Sancho Panza por la calle, o sea, alucinante. Y de repente sale de una iglesia una procesión que parece la procesión de Semana Santa de Zamora. ¿Y esto qué es? O sea, hay muchas cosas que te recuerdan a España, que ellos no la relacionan con España, porque han perdido esa continuidad en la historia, ¿no? Pasa lo mismo en Estados Unidos. Yo sí que vivo en Estados Unidos y Estados Unidos tiene raíces hispanas profundas. La primera ciudad de Estados Unidos no se llama Smithtown, se llama San Agustín. Oregón se llama Oregón porque los españoles camino de Alaska encontraron orégano. La sinagoga más antigua de la ciudad de Manhattan, es decir, el centro del judaísmo del mundo actualmente, la fundó un señor que se llama Gómez, y si tú quieres saber las raíces judaicas de América tienes que ir y leer en ladino. Tantas y tantas cosas, pero que se han borrado también por interés, ¿no? Históricamente. Y entonces lo hispano actualmente en Estados Unidos simplemente se asocia a la última generación de migrantes que llegan de Centroamérica. Son unos emigrantes maravillosos que vienen a romperse la espalda, como ellos dicen, a trabajar duro y a sacar a su familia adelante, pero es gente que viene de condiciones muy precarias, con una cultura muy básica, y se asocia a eso, ¿no? O sea, el americano ahora mismo, el estadounidense debería decir, ahora mismo quiere que su hija sepa inglés porque va a conseguir, siendo bilingüe, un trabajo mejor, pero no quiere que se enamore de un hispano porque no conviene casarse con él. Y es porque hay una brecha terrible entre lo hispano que está actualmente y lo hispano que había al principio, pero como se borró eso, se han olvidado que hispano también significa pues construir catedrales, hacer la primera autopista que hubo en Estados Unidos, que se llama el Camino Real, que es que une California con Florida, hacer universidades, todo eso se han olvidado, ¿no? Hasta el punto de que una catedrática en California me reconoció que ella pensaba que el libro de Cervantes era la historia de un burro, porque ella escuchaba Don Quijote, y dice, pues esto es la historia del Don Quijote. Y claro, hay una incultura y un desconocimiento tan grande de lo que lo hispano significa, ¿no? Que es muy grande. Y en Filipinas yo creo que pasa lo mismo. Esto no tiene nada que ver con la historia del colonialismo y debatir que un pueblo que siempre pues es invadido por otro, pues pasan muchas cosas, ¿no? Y muchas emociones distintas, y es muy complicado salir de eso, ¿no? Pero independientemente de esto, pues es curioso ir a Filipinas, reconocer cosas tuyas, pero que nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que si un tío de Marruecos viene a España le tiene que pasar lo mismo. O sea, tienen que alucinar en Sevilla, en Granada, tiene que alucinar en el ¿cómo se llama? En el barrio hebreo de Tarragona, es decir, pues estoy en casa, pero no, toda esa historia se borró ya. Sí. Bueno, en la película decían basura, ¿no? Es decir... Sí, basura es una palabra en tagalo, sí. Sí, así que decían. Dentadura también. Sí. Bueno, espérate, esto es muy novedoso, ¿eh? ¿Cómo se dice en el idioma filipino, cómo se dice en tagalo, pedir un crédito al banco? Esto es muy novedoso. Se dice pajodé. Esto es muy novedoso. Eso, algún andaluz por ahí que... Sí, teníamos otra intervención. Curioso lo de la colonización y la descolonización. Habría que hablar
bueno, claro. en general, sobre el tema porque creo que hicimos falta la colonización y la descolonización más. Yo solo quería hacerte un comentario sobre el documental, porque lo que comentabas antes de empezar, de no es un documental, no es un documental, es una ficción, es admirable, ¿no? Porque la interpretación es excelente, ¿no? Y las risas, supongo que son de verdad, no son... Bueno, ahora explico qué es verdad y qué no es verdad. Me gustaría que explicaras lo que es verdad y no es verdad, porque es una mezcla, la verdad es que sí. Fantástica, enhorabuena. Muchas gracias. Todo lo que veis en pantalla es verdad, o sea, no hay nadie actuando salvo a lo mejor un 10% de la película, cuando al señor que va en el carro se le pinchan las ruedas y señala esas, eso no estaba pasando, se le pedimos nosotros que señalara esas ruedas. Pero el camión de la basura que llega es el camión de la basura que llega y lo rodamos nosotros. Los niños recogiendo la basura son los niños recogiendo la basura y lo rodamos nosotros. La mayoría de las cosas que veis son cosas que hemos rodado que estaban ocurriendo. Ni había presupuesto, ni capacidad, ni nada para montar nada. Eso es lo que había. ¿Dónde está la ficción? La ficción está en que en lugar de coger imágenes y nosotros decir... En Filipinas diariamente 400 niños sufren una terrible hambruna. Pues nos hemos inventado la voz del narrador. Y entonces yo digo, mi padre conduce un triciclo y sonríe. Pues no es su padre. Ese niño se llama Aminodín, es Aminodín, pero ese no es su padre. Ese es un vecino de Aminodín que sonríe muy bien y le hemos cogido y hemos dicho, usted póngase en el triciclo, pero ¿qué hay que hacer? No tiene que hacer nada. Usted conduce el triciclo, ¿no? Pues coja un cliente y ya le grabamos nosotros. Y luego nosotros decimos que es el padre de Aminodín. Él no sabía si era el padre de Aminodín, el cuñado, él no sabía nada. Entonces, hemos rodado trozos de realidad y los hemos cosido con una ficción, pues para de alguna manera provocar esas emociones, ¿no? de cercanía, que es lo que queríamos provocar en el espectador, especialmente en los niños pequeños, que son los que lo van a ver. Entonces, no podemos decir que es verdad porque es mentira, no es el padre de Aminodín. Vamos a ver, la señora que está en el campo de refugiados es una señora que perdió a su marido en la guerra en esa ciudad que veis, Maragüey, que está destruida. O sea, esa señora ha perdido a su marido en la guerra, Maragüey destruida. Pero esa señora no es la tía de Aminodín, ni hace las tortas que hace otra señora. Entonces, ese es el truco, pero o sea, hay verdad en todas las cosas. O sea, lo bueno y lo malo de esta película es pura verdad. Pero yo, como los esclavos africanos de Estados Unidos, ¿no? Que hacían las colchas con trozos de tela que iban encontrando, y un trozo de un pantalón vaquero y un trozo de una manta y luego ellos artísticamente los colocaban de la manera que aquello fuera digno para ellos y que fuera bonito. O sea, una cosa es que tú lo hagas de trozos y otra cosa que te pongas una manta de mierda, ¿no? Tú tienes trozos, pero creas arte con esos trozos, ¿no? Que es el valor de esos quilts que hoy en día son... O sea, están en los museos, vamos, están en el MoMA, ahí enmarcados estas colchas que son espectaculares, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Hemos cogido retazos de realidad, pero luego las hemos colocado y las hemos ordenado para que formen una foto atractiva, porque si esto no es atractivo y los niños se aburren, ¿qué estamos haciendo? Entonces queremos que los niños no se aburran, que vean esto y que luego debatan ellos lo que les dé la gana sobre el hambre con su señorita o con su profesor. Sí, ahí. Bueno, gracias por el corto, es una maravilla y efectivamente pone los pelos de punta. Y a mí, por ejemplo, me retrotrae a una situación muy similar. Hace más de 10 años hablaba con una compañera que estuvimos en un proyecto de cooperación, en un basurero. Era alucinante la jerarquía que había allí de reparto de trabajo, los niños hacían una cosa, los adultos otra cosa, había que compraba, etcétera, etcétera. Quería aprovechar tu experiencia vital en Estados Unidos para preguntar sobre dos fenómenos de pobreza que yo por lo menos soy consciente, pero no sé qué visión tienes tú y qué visión tiene la propia sociedad americana de esas dos bolsas que yo considero inmensas de pobreza. Una son las personas que están en la epidemia de los opioides, que están en situación de sinhogarismo y es un fracaso total como sociedad. Y otra es la situación que están viviendo los antiguos militares que también han vuelto, y hay cientos, creo, en la calle malviviendo de una forma, esperando a que un Estado, en teoría fuerte y rico, responda, ¿no? Y que tiene que ver un poco como, parece esto muy alejado, pero dentro de nuestras propias sociedades, de cosas de pobreza que están invisibilizadas seguramente a los ojos del ciudadano medio, ¿no? ¿Cuál era tu visión y cuál crees que es la visión de los propios estadounidenses acerca de esos dos fenómenos? Si son conscientes y quieren atacarlos de alguna forma o los consideran simplemente
despojos en un caso y ciudadanos que fueron útiles y ya no lo son en otro. No, a ver, yo no tengo ni idea, porque yo soy un personaje que está ahí, tampoco yo soy el experto en Estados Unidos y en todos sus problemas. Lo que me da a mí la impresión es que el país está muy dividido, lleva dividido desde el principio en dos facciones, desde que lo fundaron. En la gente que quería gobernar para las personas y la gente que quería gobernar para la economía. Y según la época han ganado más unos que otros. Desde los años 50 y especialmente desde los 80 con Ronald Reagan van ganando los que quieren gobernar para la economía. Eso significa, para hacerlo más sencillo, que se divide el país entre los que quieren tener un país, y tener un país significa tener accesos a la sanidad, tener accesos a tener aceras para poder andar y que no te pille un coche, ese tipo de cosas básicas, y los que quieren un club privado, que el que pueda pagar la entrada entre y entonces haya lo que ellos llaman libertad, que es que puedes hacer lo que te da la gana porque has pagado. Actualmente se puede hacer prácticamente lo que te dé la gana si has pagado en Estados Unidos. Lo que te dé la gana es que tú tienes un Seat Panda y le puedes poner las ruedas de un tractor y crear un Monster Truck, ir por la carretera y no te va a decir la Guardia Civil que no está homologado. Tú puedes ir tranquilamente. Puedes comprarte una avioneta ultraligera y no necesitas título de aviación. Puedes salir de tu jardín y vas conduciendo por el aire sin problemas. Puedes ir al cine y te ofrecen un cubo de palomitas como de tamaño de caballo y tú te lo comes y a nadie le parece raro. Puedes comprarte una pistola en el supermercado, incluso puedes matar a un señor si es de piel más oscura y si dices a la policía que te miraba mal pues tampoco te castigan. En fin, puedes hacer todo lo que te parezca, ¿no? Hay un debate entre eso. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses está por lo primero, está por crear un país, creen que hay que regular las armas. Bueno, no es que lo crea yo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. Creen que hay que tener acceso a la sanidad, creen que hay que volver al sentido común, y la definición de sentido común viene de sentido de comunidad, es decir, vivimos juntos. No es que yo, para mí, conmigo, y los demás, pues se siente. Entonces, el optimismo viene de que la mayoría de los individuos de Estados Unidos creen en eso. Las malas noticias es que a la mayoría de los que gobiernan les viene mejor lo otro. Y nos ha pillado una época en que todo el mundo tiene mucha ansiedad porque el futuro es muy incierto. Es decir, es una época en la cual no sabemos si nuestros hijos tendrán trabajo porque vienen los robots y se lo quitan. Es una época en que no sabemos si nuestros hijos estarán aquí 20 años o 13 si llega el calentamiento global y explota la Tierra. Es una época en la que mucha gente está inquieta porque hay grandes migraciones en el planeta y a ver si resulta que vamos a cambiar de como éramos aquí y en vez de tomar queso mañana vamos a tomar de repente chucrú de pollo. En fin, entonces todas estas inquietudes que son totalmente sólidas y lógicas, si están mal gestionadas, en lugar de gente que intenta aportar maneras de aceptar lo que viene y de intentar que sea mejor lo que viene, tienes a gente que lo que te está diciendo es que todo lo que viene es malo y que te quieren quitar, violar a la niña y quitar el trabajo, pues claro, tienes mucho problema, ¿no? Entonces, ese ambiente de inquietud hace que la gente se fíe de los curanderos y de los trileros y hace que pues estén gobernando gente pues con ideas muy egoístas, más que con ideas de comunidad, ¿no? Pero son una minoría. Entonces, yo siempre digo que para que alguien, un equipo de fútbol llegue a la Champions, años antes algún niño o alguna niña ha tenido que marcar un gol en el patio de un colegio. Es decir, no empiezas ahí. Entonces, bueno, pues a lo mejor estamos jugando los que creemos en que Estados Unidos puede ser un país o que el mundo puede ser más digno, estamos jugando en tercera regional, puede ser, pero que, oye, que igual subimos. Yo no, me gustaría subir mañana, pero bueno, igual tardamos mal, pero no te preocupes que subimos. Sí. Boa tarde. Si eu falo en galego, entendes? Sí, entendo molto bene. Galego italiano. Galego italiano, sí. No, sí. Imos ben naquela. Comentaches que a película está pensada para os nenos, para que vexan os nenos. Pareceme unha idea genial. Que ocorre? Ocorre que os adultos deben ver tamén esta película para ser educados, para
como ensinanza, porque os adultos somos os que provocamos todas estas malas historias. Gracias. Gracias. Bueno, no sería la primera vez que los niños nos enseñan a los adultos. Entonces, yo recuerdo cuando yo era pequeño que la mayoría... o sea, tú ibas a los bares, cuanto más sucios estaban, mejor era. Si estaba el suelo lleno de cabezas de gambas, decías aquí, este es el sitio bueno, ¿no? Y actualmente, si vas a un bar que está lleno de mierda al suelo, no entras. Es decir, y eso lo cambiaron los niños. Es decir, en los colegios se nos empezó a decir que no contamináramos, que no quemáramos el bosque, que no y yo recuerdo que éramos nosotros los que decíamos a nuestro padre que no tirara la colilla por la ventanilla, porque la tiraba, ¿eh? O sea, la tiraba, pero vamos, porque cómo iba a manchar el cenicero del coche, la tiraba por la ventanilla. Bueno, pues entonces, vamos a ver, lo mejor del mundo es intentar educar a todo el mundo, pero que como nosotros venimos ya a educar de serie, es más difícil, y con líos, es más difícil que nos paremos a ver una película. Y luego, sobre todo, que está estudiado, el cerebro a partir de los 6 años está ya formado. Es decir, si tú a los 6 años ya no has aprendido a ser una buena persona con los de alrededor, ya malamente. Y muchas otras cosas. Entonces, intentamos ir a los niños pequeños, a los niños que no tienen ningunos prejuicios todavía, a los niños que todavía no a los niños que pueden entender muchas cosas, con esperanza de que sea una inversión hacia el futuro. Que lo vean los padres, yo encantado, cuantos más padres lo vean, mejor. De hecho, yo no sé, en España ha podido estar ya en 1.500 colegios, no sé en cuántos, muchos colegios, y lo ven voluntarios, vamos, lo ven obligatorios los niños, pero voluntarios los profesores, que son adultos, que luego, aparte de profesores, pues irán al mercado, comentarán algo en la farmacia, serán amiga de la peluquera y tal. O sea, que decir que al final, quieras que no, se va expandiendo por ahí. Pero bueno, te tienes que centrar en algo, nos hemos centrado en los niños, y yo creo que los niños en casa pueden hacer que los padres piensen cosas que no se habían propuesto. Yo creo que el problema se entiende, el mensaje llega. Otra cosa es que una vez que sales del cine, pues vayas a tu núcleo y se te olvide más rápido porque algo o alguien te justifique que no interesa no sé qué, pero no, yo vuelvo a decir, yo creo que en el plano de las emociones hay que trabajar y bueno, pues unos empujan en una dirección, otros nos empujan en otra, y a ver quién se cansa antes, ¿no? Pero no, yo creo que esto no tiene que ver con la política. Sobre todo si tú eres padre o eres madre y ves estos niños, se queda igual que política. O sea, no, yo creo que cualquier persona que sea sensible. Lo que pasa que luego, claro, luego te preguntan en la calle y si no conviene dices otra cosa. Pero por dentro, y lo importante es cambiar a la gente por dentro. Por fuera ya seguirán cambiando ellos solos cuando puedan, pero por dentro hay que cambiarles nosotros. Vale, tenemos ahí. Sí. Mira, una pregunta. Cuando hablas de niños pequeños, ¿de qué edad hablas? Se proyecta sobre todo en alumnos entre los 6 y los 12 años, pero ahí se proyecta también en bachillerato y eso. Pero vamos, básicamente Acción contra el Hambre va a... Es que yo no sé cómo funciona aquí ya la primaria, yo me perdí ya, yo no sé si es BUP, primaria, elemental, no sé qué es, pero vamos, entre 6 y 12. ¿Y sabes qué conclusión le sacan los chavales en general? ¿Qué les llega? ¿Se quedan solo con la historia de la alegría de estos niños? No. ¿O se llega a plantear el concepto de injusticia social? Claro, vamos a ver. Acción contra el Hambre ha preparado prepara los profesores que proyectan esta película. Tienen la ayuda de expertos de Acción contra el Hambre en temas de hambre, en los proyectos que hacen, en por qué los hacen, en por qué no los hacen. Incluso algunos colegios, si los solicitan, algún voluntario de Acción contra el Hambre va ahí. Entonces, lo que se trata es, o sea, el trabajo escolar consiste en ver la película, que es media hora, y la otra media hora en crear un debate, pero que está conducido con una serie de pautas, para que no sea pérdida de tiempo, sobre qué se está haciendo actualmente para combatir el hambre, qué les parece a los niños que estos pasen hambre, por qué creen ellos que pasan hambre. Bueno, va inducido. Yo no he estado en muchos y no te sé decir las conclusiones, pero sí te puedo decir que es alucinante los comentarios que hacen los niños y cómo lo entienden. Pero y sobre todo la pregunta es, o sea, les cae muy bien Aminodín y no entienden que Aminodín pase hambre. O sea, entonces yo creo que cuando tú pones cara al problema, o sea, si es los negros pasan hambre,
pero si es Aminodín pasa hambre, si es mi hermano pasa hambre, mi hijo pasa hambre, ya es muy distinto. Entonces, eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, ponerles en el plano de Aminodín pasa hambre. Y a partir de ahí, pues depende del profesor que les toque o la profesora que les toque y de lo avispados que estén a la hora de contárselo, pues unos aprenderán más y otros menos. Pero creo que lo importante es el debate, no la película. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Si queréis que la volvamos a poner, por si no habéis cogido alguna cosa. No, bueno, yo quería comentar solo dos cosas. Creo que la fuerza es esa, ¿no? Es decir, podemos poner a Aminodín y saber que ese niño está viviendo ahí, que esa es la realidad, y el contraste entre la realidad, el lado positivo de la vida, ¿no? Esa sonrisa, el lado negativo de la vida, esas condiciones en las que viven, ¿no? Entonces, y creo que esos contrastes hacen mucha fuerza en la película y creo que ese realismo también, pues eso, sobre todo con los niños. Aquí somos todos adultos los que hemos visto la película, pero esta película, recordaros, está a libre disposición en YouTube, por ejemplo, y la podemos compartir, la podemos ver en nuestros entornos, es decir, que podemos hacer ese efecto multiplicador y enseñarla a nuestros niños también. No hay que esperar a que a lo mejor pues Acción contra el Hambre llegan a nuestros colegios, sino que nosotros también podemos canalizar, ¿no? No, ya no tenemos tiempo para más porque tenemos que dejar... Lo siento. Después, sí, después. Sí, vamos a hacer un descanso. Sí, no, después ya lo comentamos. Simplemente también, agradecer a Guillermo Fesser que haya compartido. Un aplauso muy fuerte. Tener la suerte de tenerlo en directo y haber compartido sus visiones sobre el mundo. Creo que somos muy afortunados en esta tarde aquí en Acampa. Tenemos la fortuna de tenerlo mañana a las 12 presentando su último libro, Marcelo, donde, bueno, ya nos comentará él, pero esa visión un poco sobre la migración en Estados Unidos, ¿no? También a través de la voz de un protagonista, Marcelo en este caso. Entonces, simplemente invitaros a que no os lo perdáis porque va a estar muy interesante y es mañana a las 12 aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y a las 7:30 vamos a hacer el encuentro también con Guillermo Fesser, Rafael Poch y Vandana Shiva sobre las causas da fame, ¿vale? Entonces, en 15 minutos, otra vez aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.